Mira, geopolítica es un tema bien amplio, pero para sintetizarlo, geopolítica es una rama de las ciencias políticas. ¿Ok? Lo mismo sucede con la teoría política, la economía política y muchas cosas, ¿no? Que se ramifican de las ciencias políticas. Pero básicamente la disciplina de las ciencias políticas es que estudia cómo los factores geográficos, cuando hablamos de los factores geográficos, estamos hablando de los recursos naturales, el clima, la topografía, la ubicación de donde está el país, la política, las relaciones de poder entre los estados. Por eso es que se llama geopolítica, geo de geografía y política por esos otros factores dentro de esos estados y cómo interfieren, por decirlo así, unos con otros. Y esa es la importancia de entender ese término de geopolítica. Y incluye tantos factores que hay que estudiar mucho. Cuando digo estudiar mucho no me refiero académicamente. Sí es importante académicamente estudiarlo. Pero cuando uno va a hablar de geopolítica, uno tiene que estudiar cada uno de esos factores para poder entender los contextos de cada cual, la historia. Exacto, sí, es muy importante. Para poder hacer un análisis justo, equilibrado, hay que entender cuáles han sido sus sistemas políticos internos que afectan a la geopolítica. Claro, especialmente la historia, especialmente cuando hablamos de Medio Oriente, porque Medio Oriente tiene una historia rica. O sea, estamos hablando de milenias, o sea, en miles de años de historia. Y entonces no podemos tomar sucesos aislados para entonces analizarlos y dar una opinión. Eso sería un pobre servicio cuando nos presentamos como analistas. Porque entonces no estamos analizando como se merece. Ok. Esas relaciones internacionales, ¿cómo debemos de observarlo desde nuestro contexto acá? Que a veces pienso, ¿verdad? A lo mejor la apreciación mía personal, ¿verdad? Que a veces el insularismo nos afecta mucho en hacer un sano juicio de esas relaciones, porque estamos interpretando la noticia que ocurrió, las decisiones que se tomaron internacionalmente, basado a mi contexto aquí boricua, ¿verdad? Entonces, en mi apreciación, usted me corrige, ¿verdad? Es que el insularismo afecta hasta cierto punto esa buena evaluación. Entonces, ¿cómo debemos de ver esas relaciones? Mira, es que tiene que ver mucho. O sea, de la forma en que yo veo las cosas, especialmente nuestro insularismo. Mira, yo siempre tengo una frase que muchas veces a las personas no les gusta, pero yo sé que muchas veces la utilizamos. Y es que en Puerto Rico nos creemos el ombligo del mundo. Ay. Sí, y entonces verdad. Pensamos que las cosas son como yo las veo. Y nos pensamos que nosotros todo gira a nuestro alrededor. Cuando realmente no es así. Nosotros somos parte de un sistema geopolítico y que de la forma que yo veo las cosas no necesariamente es como la ve el resto del mundo, especialmente si yo las veo desde simplemente mi punto de vista. Si yo no veo las cosas de una forma macro y no tomo en consideración los otros factores, historia, política, economía, cultura, pues entonces estoy haciendo un flaco servicio. ¿Por qué? Porque yo tengo que realmente, para poder analizar las relaciones internacionales junto con la geopolítica, pues entonces yo tengo que tomar en consideración esas cosas. Y ahí es donde muchas veces, y muchas personas tal vez me critican porque hay personas que lo ven como ataque, pero yo no lo veo como un ataque. Yo lo que quiero es educar a las personas para que cuando se someta a una opinión, especialmente que toma Estados Unidos, que toma Israel, que toman países europeos, aliados, ¿no? Hay que entender que en las relaciones internacionales no solamente están los países, sino hay organizaciones, la OTAN, la Organización de Estados Americanos, Hezbollah, todo... Bueno, ahora la Junta de Paz, que ahorita quiero que me hable su perspectiva en cuanto a eso, que ha revolucionado ahí. Exacto. Y ha revolucionado también nuestra comunidad de fe, ¿verdad? Claro. Mismo hablamos porque también esos pensamientos, entonces empezamos a mezclar también de todo un poco. Utilizamos la escatología, utilizamos la Biblia, entonces depende cómo tú veas tu escatología,
porque también tenemos nuestra propia opinión de nuestra escatología. Claro. Porque entonces claro. está una escatología y está la escatología de Daniel Marte. Sí. Y entonces está la escatología la de interpretación la de esa interpretación. escatología, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues ahí tú ves cuántas opiniones surgen. Y por eso es que muchas veces yo hago hincapié en que cuando uno analiza, tú tienes que analizar sin emociones, tú tienes que analizar sin tus opiniones, tú tienes que hacer un análisis totalmente fuera de sesgos. Y eso muchas veces es bien difícil. Eso es le iba- sumamente eso le difícil. iba a comentar, Sí, doctor. es bien difícil Es porque, difícil. porque entonces tú estás haciendo ese análisis sin sentimientos, a sangre fría. Y muchas veces cuando tú haces ese análisis a sangre fría, tú estás diciendo, y estás haciendo opiniones que inclusive van en contra de lo que tú muchas veces apoyas. Van en contra de lo que otros tal vez apoyan. Entonces, cuando tú haces el análisis, la gente dice, pero es que no me gustó lo que dijo Daniel. Eso no es... Y ahí te encuentras que la lucha es un poquito más difícil. Pero tú como educador, ¿verdad? Tú tienes que presentar las cosas tal y como son. La verdad es cruda, la verdad es dolorosa, pero la verdad nos va a hacer libres. Y eso lo dice la palabra. Y fíjate, una de las cosas que yo siempre enfatizo en mis clases, y estoy hablando de una universidad que sus orígenes eran católicos, o sea, la Universidad de Georgetown es una universidad fundada por los jesuitas. Pero ya de conservadora no le queda nada. Sí, poco. Pero yo en mis clases yo utilizo 2 libros de texto que son obligatorios, son mandatorios. O sea, yo los obligo a mis estudiantes, por decirlo así, ¿verdad? Que son requisitos para mis clases. Uno de ellos es la Biblia y el arte de la guerra. Son los libros que yo realmente utilizo. Tengo otros libros secundarios, ¿verdad? Para la clase que sea. Pero Esos 2 libros son principales. La Biblia y el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque la Biblia, número 1, tiene gobierno, tiene asesoría, tiene consejos, tiene ejemplos, tiene estrategias de guerra, o sea, tiene tantas cosas. Y yo no lo utilizo para proselitar. Como quien dice, no lo utilizo para proselitar. Claro, pero, entendí. pero es una... Está ahí implícito, está lo que... lo que uno quisiera, ¿verdad? Que espero que esto no lo escuchen, que lo escuchen en todos los lugares menos en Georgetown. Sí. Muy bien. Y el arte de la guerra, porque tú tienes que saber con quién estás batallando, con quién estás peleando, con quién estás discutiendo. Y una de las cosas principales es que tú tienes que saber y conocer a tu enemigo. Claro. Y si no lo conoces, pues entonces estás haciendo como dice el apóstol Pablo, estás tirando puños al aire, golpes al aire. Y eso es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Doctor, cuando hablamos de este panorama geopolítico en el Medio Oriente, ¿qué me puedes reseñar? Para poner también en contexto, ¿qué países componen el Medio Oriente y qué me puedes reseñar de lo que está pasando ahora que sea importante y relevante que nuestra comunidad, primeramente conservadora en ese sentido, ¿verdad? Que es más amplio, principalmente de fe, debemos de tener, debemos de estar alerta, si se puede decir así? Mira, primeramente el término Medio Oriente es un término europeo. Es como los europeos ven a ese lugar, ¿verdad? Que une a Europa con África. Y básicamente lo que compone es el suroeste de Asia. Compone la península arábica, el levante de Irán y Turquía, incluye el norte de Egipto, incluye el norte de África, incluye Egipto y el norte de África. Ahora, como dije, es un término eurocéntrico, es un término donde es como ven la cultura europea, es como visualiza a ese pedazo de tierra para poderlo identificar, pero se ha usado tanto el término de Medio Oriente, Oriente Medio, que ya es un término que internacionalmente
ya se ha identificado así. Ya hemos dicho, cuando hablamos de Oriente Medio, lo podemos identificar como eso. Ahora, ¿qué países realmente son importantes? O sea, porque son muchos países. Okay. Pero Arabia Saudita es uno de ellos. Irán, Israel, Turquía, son los países que realmente a nosotros como que escuchamos más. ¿Por qué? Porque son países que realmente sus recursos minerales son importantes. Ejemplo, Arabia Saudita. Cuando yo te digo Arabia Saudita, ¿en qué tú piensas? Petróleo. Ahí está la guerra ahora mismo, más por petróleo que por otra cosa. Podría haber otro, porque se ha hablado también de... se me escapa el nombre. Recursos minerales, o sea, hay unos recursos minerales increíbles. Cuando hablamos de Irán, ahora, Irán es donde está este problema que está hablando, que se están violando derechos civiles, o sea, hay protestas. Recientemente ya el número de muertos aumentó, ya va por 6.500. O sea, Estados Unidos está mirando con mucho cuidado y con ganas como de inmiscuirse en Irán. Ya tiene 2 portaaviones con sus diferentes, ¿verdad? Escoltas, para saber qué va a hacer. Hablamos de Turquía. Está ahí cerquita. Está ahí cerquita. Hablamos de Turquía. ¿Por qué Turquía es importante? Porque es un país, ¿verdad? Musulmán. Mas, sin embargo, está en la OTAN. Es miembro de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte. O sea, es el NATO que le llaman, ¿verdad? En inglés. Mas, sin embargo, cuando hablamos de Medio Oriente, a pesar de que es ese lado del mundo, pero también tenemos que pensar algo bien importante. Que Estados Unidos, Rusia y China también están envueltos. Porque Estados Unidos tiene intereses en ese lugar del mundo. Israel es aliado de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el aliado principal de Israel. Y China y Rusia tienen intereses con grupos musulmanes. ¿Cuáles son? El Líbano, Gaza y otros por el estilo. ¿Por qué entonces a nosotros los puertorriqueños nos tiene que interesar? Bueno, lo que nos tiene que interesar es porque cualquier cosa que suceda en Medio Oriente nos afecta económicamente. Porque y el planteamiento principal o coloquial, voy a decir, que uno escucha constantemente, doctor, es aún de grupos de izquierda, ¿para qué Estados Unidos se tiene que meter allá? ¿Para qué tiene que hacer esa pelea? Bueno, lo mismo pasa, que ya mismo hablamos un poquito de acá con Venezuela, todo ese tipo de cosas. Y estoy hablando a lo mejor muy generalista, ¿verdad? Pero es el ¿para qué tiene que estar allá? ¿Para qué? Para eso es este segmento, para entender esa parte geopolítica y contestar más o menos esa pregunta, el por qué. Si en ese proceso de poder decir, mire, en planos generales, ¿por qué Estados Unidos tiene que meterse allá? ¿Por qué nos debe de interesar a nosotros? ¿Por qué nos afecta económicamente? Nos afecta económicamente porque, ejemplo, Israel, a pesar de que es un país pequeñísimo, está rodeado de múltiples enemigos. Mas, sin embargo, Israel tecnológicamente es el país más avanzado. En términos de economía, es el país más fuerte económicamente y es una democracia. Es una de las únicas democracias en ese lugar. Mas, sin embargo, Estados Unidos tiene un compromiso de proteger a Israel. ¿Y por qué Estados Unidos se mete ahí? Bueno, porque entonces, si no protege a Israel, ¿qué entonces sucede con la región? Israel... O sea, es como, y usted me corrige si estoy utilizando ese término mal, pero es como mantener ese equilibrio. Ese equilibrio. Por eso es que es tan importante la geopolítica, porque ahí está la política, la economía, mantener las fronteras. Por eso es la geografía, mantener esas fronteras. O sea, y proteger también los intereses de los Estados Unidos. O sea, aquí no podemos ser, ¿verdad? Demasiado inocentes. Estados Unidos tiene intereses en la región. Claro. O sea, quiere mantener un balance de poder, un balance político, un balance de la democracia. Porque por más que queramos nosotros decir que
porque yo lo escucho mucho, ¿verdad? De que hay dictador en Estados Unidos y dictador en todos lados, pero dentro de esta conversación, Estados Unidos es una democracia. No quiero, ¿verdad?, hablar mucho de India, pero India es la democracia más grande del mundo. Y India está cerca de todos estos actores de que estamos hablando. Y si no se protegen, estos actores inmediatos pueden afectar a otros actores. Es como si yo no protejo mi propiedad y no la cuido, yo desvalorizo mis otros vecinos. Muy bien. Hablando de ese equilibrio, probablemente se piensa he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que se piensa en petróleo nada más cuando pasan este tipo de cosas, y no es menos cierto que el petróleo tiene un porcentaje de razón en todo este proceso, pero usted habló de algo importante, que son los minerales. Claro. Hoy en día la tecnología consume esos minerales y puede... ¿Qué nación podría tener más recursos que quién, cuando hoy en día la tecnología es, como quien dice, el campo de batalla? Sí. El campo de batalla más grande, no son las armas, o no tan solo las armas, no son tan solo los misiles, ¿verdad? Sí. Bueno, y los misiles se alimentan de esa tecnología. De esa tecnología. Entonces, para poder entender entonces la geopolítica, hay que entender cuán importante juega esto en el proceso. ¿Cuáles podrían ser, basado a su experiencia y las amenazas y las motivaciones que ha tenido el presidente y Estados Unidos para hacer estas movidas? Mira, volviendo a una pregunta anterior que me hiciste, ¿por qué a nosotros los puertorriqueños nos debe interesar? Sí, y es porque somos parte de los Estados Unidos. Como quiera que lo ponga, no importa qué estatus político tú prefieras. Al día de hoy somos parte de los Estados Unidos. Estados Unidos, como muchas veces decimos, Estados Unidos estornuda y nosotros nos da. Nos da. O sea, es algo increíble. Pues entonces, debido a eso, es que tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está haciendo estas cosas? Bueno, estábamos hablando que fuera del aire, que muchas veces decimos que Estados Unidos está detrás del petróleo. Por eso es que decimos de Venezuela. Okay. Pero es que no solamente es el petróleo, o sea, están los famosos microprocesadores, los microchips. Que se alimentan de minerales. Que se alimentan de los recursos minerales de diferentes países. Y hablábamos, ¿verdad?, del caso de Ucrania, el caso del mismo Israel, el caso de otros países que están en el Medio Oriente, o que están en Europa, que están... Por cierto, usted me corrige, y perdónenle que le interrumpa, hablamos de Israel, que Israel tiene, podemos decir, ingenieros y científicos de alta gama, de alto nivel. De alto calibre, sí. De alto calibre, esa es la palabra. Yo creo que uno de los más importantes que tenemos en el mundo, ¿verdad? Sí. Y también eso le da también alguna... relación en Estados Unidos de inteligencia. Sí. Pero Israel también se alimenta. Claro. No es autosustentable en cuanto a minerales. Tiene que recibir. Sí, claro. Y tal vez eso es lo que nosotros cuando hablamos. Yo hice un escrito hace una semana o algo así, que muchas veces, y no me quiero desviar del tema, ¿verdad? Pero es que muchas veces he notado que hay cristianos conservadores que han estado tirándole al Israel, ¿verdad? Y yo digo, realmente estamos leyendo la Biblia. Estamos viendo realmente, no es que vamos a apoyar en todo Israel, pero hay que tener mucho cuidado, ¿entiendes? Y tenemos que leer bien la historia. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque hay algo que realmente tenemos que tomar en cuenta, y no voy a entrar en detalle en eso,
para una próxima invitación lo haremos, ¿verdad? Lo hacemos, claro que ¿verdad? Pero más sin embargo, hablando de todos estos recursos, o sea, vemos que Estados Unidos no solamente está detrás del petróleo, porque mira, seamos sinceros, ¿el petróleo interesa? Claro que sí. Pero no olvidemos que Estados Unidos tiene reservas de petróleo que duran 1 o 2 añitos. Duran mucho más de 1 o 2 añitos. O sea, pero también Estados Unidos está detrás, como bien tú decías, ¿verdad? En nuestra conversación fuera del aire, Estados Unidos ha intentado traerse las fábricas de microprocesadores, los microchips, a Estados Unidos, ¿verdad? Los estados con incentivos y cosas así. Pero lo que no puede traerse son los minerales, porque los minerales pertenecen y están bajo tierra o bajo agua, ¿no? Y se los tiene, como quien dice, y voy a usar esta frase, se los tiene que quitar o tiene que controlarlos a los países enemigos. ¿Quiénes son los países enemigos? Irán, que quiere hacer bombas nucleares, quiere hacer misiles. Con lo del uranio y todo eso. Exacto, sí. Y los microchips que van en esas armas. Corea del Norte, fíjese, la misma Rusia. O sea, tienes a los árabes que quieren hacer sus bombas nucleares y sus misiles. Tienes una retragila, como decimos en buen puertorriqueño, de enemigos que están detrás de esos microprocesadores. ¿Quiénes son tus aliados? Pues tienes Israel, que es el único aliado en Medio Oriente. Bueno, entre comillas, no, porque si tienes acuerdos de paz con Egipto, con Arabia Saudita, con Qatar, con Omán, sí los tienes, ¿verdad? Los tienes. Pero ¿cuán confiables pueden ser? Entonces en ese sentido, doctor, para ir avanzando, porque el tiempo, aquí el tiempo a veces es agua. La verdad es que Estados Unidos tiene que hacer entonces ese equilibrio como allá lo que tiene es a Israel. Acá se están empezaron hace muchos años a meterse. Entonces tiene que provocar de alguna forma ese equilibrio para que esos recursos no se vean amenazados. Sí. Y porque si se quiere o si se pretende, que es la pretensión de Estados Unidos, mantenerse como una potencia, tiene que de alguna forma defenderlo, decir, ok, paren esto porque no van a seguir ganando territorio de alguna forma. Dígame si estoy en lo correcto. Muchas veces nosotros, yo no soy apologeta de los Estados Unidos, pero yo serví en el ejército de los Estados Unidos. Serví también en el ejército de Israel, en el IDF. O sea, y entiendo los dos bandos. Y yo no puedo, aunque yo quisiera y fuera tal vez enemigo de los Estados Unidos, que no lo soy, yo soy bien claro. Yo defiendo a mi equipo. Tengo que defenderlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo defiendo, ¿dónde queda Puerto Rico? ¿Quién defiende Puerto Rico? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros bueno, iba a decir una frase, pero mejor no la digo. Iba a decir los macheteros. ¿Van a defender a Puerto Rico? ¿Quiénes? Pues entonces yo tengo que buscar e intentar entender. Porque tenemos que ser honestos intelectualmente. Yo tengo que ver las cosas. O sea, yo no puedo vivir en un mundo utópico. Yo tengo que vivir en un mundo real. Y es que muchas veces nos sucede eso. Queremos vivir en un mundo utópico. Ay, si las cosas fueran así. Pero es que las cosas no son así. O sea, yo quisiera que todo el mundo se convirtiera, viniera a los brazos del Señor. Bueno, sí, eso es lo que yo quisiera. Pero yo voy y hago una cruzada, ¿verdad? Hago una campaña y voy y predico. Y gracias a Dios que cuando Pedro predicó se convirtieron 5,000. Pero tal vez yo voy y predico y no se convierte nadie. Pero es que yo entiendo que quien convierte no es mi predicación, es el Espíritu Santo. Pues entonces tal vez a mí se me cae el moco y yo digo, ay, mira, no surge efecto. Pero es que no es como tú quieres. Pero muchas veces así nosotros no queremos entender las cosas. Y yo tengo que ver las cosas tal y como son. Y yo tengo que entonces adaptar o no adaptar, intentar ver las cosas tal y como suceden en el mundo real, no en un mundo de fantasía. No puedo vivir en Narnia, ¿verdad? De C.S. Lewis. No puedo vivir en Blancanieves y los 7 enanitos.
es en el mundo de hoy y quiénes son los actores del mundo de hoy. Estados Unidos es un actor que está en mi hemisferio. Tengo otros actores, Rusia, China. Está un mundo que está en contra de quien es mi benefactor, lo quiera o no. ¿Que tiene fallas? Claro que sí. ¿Que comete errores? Claro que sí. Porque si yo quiero un mundo perfecto, una política perfecta, un gobierno perfecto, yo tengo que esperar el milenio. Yo tengo que esperar que Cristo venga y gobierne sobre la tierra. Y ese es el milenio. Ahí entonces yo voy a tener un gobierno perfecto. Claro. Pero mientras tanto, va a haber corrupción, va a haber robo, va a haber contratos que a mí no me van a gustar, va a haber escándalos. De todo. De todo. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos, dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay santo ni un uno. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Pues entonces, yo tengo que vivir de acuerdo. Ahora, Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿Eso quiere decir que realmente vamos a ser santos? No, solo quiere decir que yo tengo que buscar esa perfección. Ahí es donde yo tengo que entonces mirar la situación del mundo a través de la palabra para interpretar lo que está sucediendo, pero yo no voy a acomodar la palabra y acomodar los hechos que están en el mundo a la palabra a la cañona. Porque ahí entonces es que estoy acomodando. Y tú decías algo ahorita que es muy importante. Hay personas que quieren acomodarlo todo proféticamente. Pero la palabra... que la palabra dice bien claro, dice que hay que juzgar al profeta o la profecía y al profeta si se cumple. Pero lo triste del caso es que aún hay profetas que no cumpliéndose la palabra que ellos han dicho, la profecía, ni siquiera son capaces de tomar el micrófono y decir, me equivoqué. Sí. Que no reconocen y llevaron una palabra. Y ahí es donde realmente volvemos a la deshonestidad intelectual, la deshonestidad de la palabra. Porque no hay nada más precioso, más bonito que es la integridad. Y la verdad de la palabra que decimos que llevamos. Sí. Vamos a concluir con eso, doctor. Se me quedaron 400 preguntas y quiero compartirla. Entonces le debo decir que me dé otra oportunidad. Claro que sí, las veces que quieras. Para poder seguir conversando sobre este tema. Desde pequeño nací en el Evangelio y desde pequeño cada cosa que ocurre en el mundo estamos en los tiempos finales. Y no dudo que lo estemos. Sí, sí. Yo lo creo. Yo lo creo. Y conectamos cada suceso con algo bíblico, un pasaje, lo que sea. A veces, como usted dice, se hace mala interpretación y entonces decimos lo que no debemos de decir. Estoy hablando en plano general y tampoco dice, me equivoqué. Es muy cierto. Ahora bien, cada vez esto se va intensificando. Tenemos ahora una junta de paz que ayer hablando con el doctor Laracuen decía, lo menos que tienes de paz es más un asunto económico que otra cosa, pero crea igual revuelo dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo usted ve eso de la ONU, esa junta, y conectándolo con los acontecimientos que están ahí en las escrituras? Mira, primeramente yo tengo que empezar con la siguiente pregunta. ¿Y por qué causa revuelo? Porque ¿qué dice Mateo 24? Dicen, en los postreros días van a escuchar ¿qué? De guerra, rumores de guerra, de peste, todo lo que está sucediendo. Y dice, ¿eso será qué? Principio de dolores, pero todavía no es el fin. No lo digo yo. Pero si le van a echar la culpa a alguien, échenle la culpa a quien escribió la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿quién escribió la Biblia? Pues entonces, yo simplemente cito lo que dice la Biblia. No nos tenemos que sorprender de nada de eso. Si la Junta de Paz, que si la ONU,
Sí, lo que tenemos que hacer es pasar todo por el filtro de la palabra, ser sabios y mirar que si la Biblia habla, yo hablo. Si la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio. Es simplemente así de sencillo. Muchas veces hablamos un poquito de más para parecer bien académicos, bien que sabemos mucho, bien expertos. Y muchas veces eso es lo que hace que nos metemos en problemas yo no digo que metemos en problema a Dios, ¿verdad? Nos metemos en problema a nosotros, ¿entiendes? Porque entonces la gente que nos escucha, que no entiende, dice, pero este no dijo que venía la tercera guerra mundial. Mire, yo he escuchado a pastores que yo he asesorado. Que el anticristo es Trump. Sí, era sí, Obama antes. Sí, exacto. El anterior sí, no sí. sé quién exacto. Era. Entonces, que me han dicho, Daniel, ¿qué tú crees del Medio Oriente? Pastor, calma. Que no va a haber ninguna guerra. Y luego lo escucho en un podcast hablando de que la guerra viene. Entonces, cuando la guerra no viene, no dicen, mira, me equivoqué. Entonces, lo que pasó con Venezuela, desde un principio estaba diciendo, lo que va a pasar en Venezuela no viene ninguna invasión, nada, no viene nada por el estilo. Y todo el mundo me decía, no, mira, que si en Puerto Rico se están así, ya están los F-35, ya están. ¿Qué sucedió en Venezuela? Nada. Sacaron a un individuo, lo arrestaron. Lo que pasó en Panamá. Pero nadie se echó por atrás diciendo que exageraron. Entonces, quien escucha eso, porque yo también escribí ayer, lo puse, ¿verdad? Que es que tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos, porque es que la forma en que yo me comporto, cuando yo me pongo el adjetivo cristiano, se me olvida que no es un adjetivo ser cristiano, es un verbo. Cristiano es un verbo, no es un adjetivo. Es como yo me modelo delante de la gente. Y si yo empiezo a tergiversar por mejor intención que yo tenga de llevar la palabra y ver las cosas con mi lente sin pasar por ese filtro, sí, pues entonces yo voy a cometer un error. Claro. Por eso es que a mí me fascina cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme la capa y los libros también tráemelos. Porque ahí Pablo está haciendo una diferencia, porque Pablo era fariseo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Él no dice tráeme los rollos de la ley. Pablo era un hombre instruido. Él se leía otras cosas y se instruía bien instruido para poder llevar un mensaje amplio. O sea, él se instruía además de los libros de la ley. Él leía otras cosas porque él sabía que tenía que expandir. Y nunca yo he dicho ni diré que otros libros van por encima de la palabra. Nunca. Y en mis escritos lo hago bien claro. O sea, la palabra siempre va por encima de cualquier otra cosa, porque la palabra es la palabra absoluta de Dios, es la verdad absoluta de Dios. Amén. Y entonces ahí es que tenemos que decir, mira, todo esto, ¿verdad? La OTAN, la Organización de Estados Americanos, Davos, todas estas cosas, sí tenemos que estar pendientes. Pero yo no tengo por qué estar ni temeroso, ni no. Hay que tener mucho cuidado y estar pendientes a lo que van a hacer. Sí. Me parece que es interesante que todo el juego de ajedrez que se está moviendo en el mundo, si podemos llamarle de esa forma, pero también hay que entenderlo. Hay que entenderlo. He dicho en múltiples ocasiones una frase que tengo, que a veces queremos hacer política, pero no sabemos el sistema. Queremos jugar el ajedrez, pero no sabemos las reglas, no sabemos cómo conducir cada pieza estratégicamente, porque se juega de una forma y me parece que así es la política, ¿verdad? Me guste, no me guste, esa regla no me encanta, pero es así. Y si no la juegas, vas a quedar descalificado. O probablemente vas a tener más problemas más adelante, o no vas a hacer el análisis correcto. Y esto de cómo se está moviendo las naciones, y valga la redundancia, la geopolítica es interesante con todas estas uniones, la OTAN, la Junta esta de Paz, la ONU. ¿Cómo debemos de mirar todos estos grupos? Deme una idea, profesor. Esteban, tú acabas de hacer una analogía que es la que nosotros utilizamos en ciencias políticas.
Y es eso, ajedrez, el tablero de ajedrez. La política es un juego de ajedrez. Tú tienes que saber las reglas, tienes que saber las piezas que componen el juego de ajedrez y tienes que saber cuándo sacrificar una pieza, cuándo mover una pieza. Y hay personas que no entienden eso, que ven la política, la geopolítica, la estrategia militar, la estrategia económica, la estrategia diplomática. Porque es que ese es el problema. Que la política no solamente es un partido y ondear una bandera. Eso no es, eso es hacer política dentro de una campaña. Eso es campaña política. Tú tomas una bandera y la mueves y haces un voto y ya es campaña política. Pero eso realmente no es política. Política son muchísimas cosas más. Política pública, administración pública. Tú tienes, o sea, es un endamiaje tan y tan grande que hay personas que entonces piensan que política es yo gané y ya. Más sin embargo, no, o sea, tú tienes un peón y algunas veces tú tienes que sacrificar el peón. Ay, pero sacrificaste el peón. Bueno, pero es que si yo quiero mover el rey, tengo que sacrificar un peón. Hay veces tengo que sacrificar la reina. ¿Vas a sacrificar la reina? Bueno, es que si yo quiero dar el jaque mate, eso es lo que tengo que hacer. Porque el punto final es yo dar el jaque mate a mi oponente. Wow. Eso sucede cuando hablas de la OTAN, cuando hablas de la Organización de Estados Americanos, cuando hablas de, organizaciones de la ONU, cuando hablas de organizaciones mundiales. Mira, la ONU tiene cientos de suborganizaciones dentro de la misma ONU. La OTAN, Dios mío, por todas las esquinas de organizaciones que están bajo la OTAN. O sea, luego está el bloque, ¿verdad? Eso que antes era el bloque soviético. ¿Qué componen, profesor? ¿Qué componen? Uno sabe ¿verdad? Lo general. Pero ¿qué componen estas organizaciones dentro de un marco geopolítico que se supone que equilibre el asunto? Es el control. Esteban, es el control. Mira, control, volvemos, como es geopolítico, es control económico, militar, de fronteras, control administrativo. Mira, el caso perfecto es la Unión Europea. ¿Qué buscaba la Unión Europea? Bueno, supuestamente como había tanta inmigración ilegal, pues decidieron, bueno, ¿por qué no creamos una ciudadanía única? Ahora todos somos ciudadanos europeos. Ya tenemos un solo pasaporte. Ahora, si tú eres de España y quieres moverte a Portugal, pues no tienes que tramitar prácticamente nada. Simplemente te mueves y con ese pasaporte, pues, racatán, puedes trabajar, puedes estudiar, puedes tener propiedades y nada. Nos eliminamos tremendo papeleo. Sí, pero eso causa otros problemas también. O sea, pero supuestamente, y controlas a una población. ¿Verdad? Y de ahí viene la Agenda 2030, que muchas veces pensamos que solamente son las Naciones Unidas. Pero ¿quién está de las Naciones Unidas? Bueno, podemos ahí hablar de conspiraciones y muchas cosas, pero ese no es el tema. El tema es la NATO, o sea, la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Bueno, supuestamente es para defensa. ¿Por qué defensa? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que hace falta un grupo de países que se defiendan unos a los otros, porque estaba la Liga de las Naciones antes de la OTAN, pero eran simplemente 3 o 4 países. Y Hitler engañó a medio mundo y por poco controla el mundo entero. Entonces se dieron cuenta de que no podían hacer eso. Pues esas organizaciones existen para tener un control prácticamente absoluto de sus miembros y aquellos que están alrededor de sus miembros. No, es control. No podemos definirlo como organizaciones que intentan hacer un equilibrio global. No podemos decir eso entonces. Mira, es que el problema está cuando decimos equilibrio global. Porque si definimos qué es equilibrio, tenemos que ver una balanza. La balanza tiene que ser ¿verdad? Equilibrada, valga la redundancia. Tiene que estar claro, bien balanceada entre un lado y el otro. ¿Realmente eso existe entre países? No. Mírate, compárate Estados Unidos con Haití. ¿Puede haber una balanza ahí? No.
No. ¿Puede haber una balanza entre Estados Unidos y Algeria? No. O sea, simplemente lo que se intenta balancear, se intenta, pero de que haya ese balance geopolítico. No va a ser equitativo. No va a ser equitativo. No va a ser equitativo. Siempre alguien se va a quejar. Sí. Y no tenemos que ir lejos. Entonces, por eso, perdón que lo interrumpa. Entonces, por eso entra esta otra nueva organización llamada la Junta de Paz, que entonces hace que lo inicia el presidente Trump. Pero para hacer o intentar, intentar hacer ese equilibrio o ese balance más financiero. ¿Cómo usted lo ve? Mira, volvemos. Lo que se quiere hacer es supuestamente, y fíjate la frase que estoy utilizando, supuestamente es ayudar económicamente a la Franja de Gaza. ¿Ok? Porque por la destrucción que sucede después de la guerra, ¿ok? Que hubo entre Israel y Hamas. Se quiere ayudar financieramente. Ahora, ¿qué pasa? Hubo unas condiciones para la paz. ¿Se cumplieron todas las condiciones para la paz? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una de las condiciones era que jamás dejara las armas. La pregunta, ¿verdad? A mí me gusta siempre lanzar preguntas para poner a la gente a pensar. ¿Jamás ha dejado las armas? No. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, todavía hay tiroteo entre Hamas y Hamas todavía matando a propios palestinos. Eso muchas veces la izquierda no lo quiere reconocer. ¿Ves? Entonces, cuando tú dices, ay, pero ven acá, ¿y por qué quieren hacer eso? Bueno, porque somos bien inconformes. Si Estados Unidos se mete, dicen, es que Estados Unidos quería meterse en Medio Oriente. Si lo hace Japón, es que Japón quería meterse en Oriente. Sí. Pero entonces se busca un consenso y todavía hay países, ¿verdad?, que dijeron, no, yo no me quiero meter ahí. Entre ellos está Francia, Gran Bretaña, que dijo que no. Alemania dijo que no. Entonces, pero otros 5 países dijeron que sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene intereses en todos lados. Claro. Ahí va, muy bien. Aunque esa era como que, ¿qué palabra utilizo? Se quería justificar por ese lado, pero se han ido dando otras conversaciones. Claro. Hay otros intereses envueltos también. Claro que los hay. Es que no podemos ocultar, no podemos tapar el cielo con la mano o el sol con la mano. O sea, siempre hay intereses ocultos. Mira, yo trabajé en el Departamento de Estado por varios años, o sea, y participé en conversaciones, ¿verdad?, en Medio Oriente, en varias de ellas. Y en la diplomacia es el arte de negociar. Eso es la diplomacia. Es el arte de negociar. Qué bien, me gusta cómo suena. Sí. Yo te voy a ofrecer algo y tú me vas a hacer una contraoferta. Es como cuando tú vas a comprar un carro. Yo odio comprar carro. Porque viene y te dice, fírmame aquí. Es verdad. ¿Entiendes? Y tú dices, pero yo voy sinceramente donde el vendedor. Mira, no me vengas con el fírmame aquí porque yo me levanto y me voy. Sí. No, esto es lo que yo quiero pagar. Siento, pasa. Y el arte de negociar, ¿verdad? ¿Por qué se conoce a Trump? Por el arte de The art of the deal. Sí, ¿entiendes? Pero no vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de ella. O sea, yo te doy algo, yo te ofrezco algo a cambio de algo. Y empezamos a negociar hasta que yo te ofrezco algo de tras bastidores, pero yo me levanto y firmo algo y te lo presento frente a las cámaras. Y te voy a dar el ejemplo más claro para ver si entendemos y para que la audiencia también lo pueda entender. ¿Qué sucedió con Groenlandia? ¿Cuál era la queja de Groenlandia? La queja de Groenlandia era la siguiente. Trump decía, a Groenlandia me lo están dejando sin proteger. No me lo están protegiendo porque Groenlandia es un punto bien importante para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por Groenlandia hay un espacio, hay un pasillo que cualquier submarino nuclear ruso, norcoreano puede pasar y llega, es una avenida para llegar a Nueva York o al Atlántico. O lanzar un misil. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una vez un submarino de esos llega al Atlántico, no hay quien lo consiga. Porque es buscar una aguja en un pajar.
Trump se quejó y dijo, no, yo voy a tomar a Groenlandia y si lo tengo que tomar a la fuerza, lo tomo. ¿Qué sucede? Inmediatamente otros países de la OTAN empiezan a mandar fuerzas a Groenlandia. ¿Cómo está Groenlandia ahora? Bien protegida. Okay. ¿Y qué hizo Trump? No, ya yo no voy a usar la fuerza. Interesante. Ese no lo había visto. Bueno. Buenísimo. Y no, yo no voy a usar la Buen fuerza año. ya. Pero ahora Groenlandia tiene 5 naciones de la OTAN protegiéndola. Wow, ok. Claro, lo que pasa es que en el arte de la guerra de Sun Tzu, yo te presento alternativas, pero mi motivo es otro. Y entre jefes de Estado nos decimos, Esteban, yo voy a decir algo en contra tuya y tú vas a decir, no, yo no lo voy a hacer. Pero tú me vas a decir, no lo voy a hacer. Ok, Dale. dale, yo voy a ti. Bueno, cualquier comparación con Delcy Rodríguez y allá y Venezuela es pura coincidencia. Es pura coincidencia. O sea, esa es la cosa que muchas veces la gente no entiende porque sin quererlo nos estamos metiendo en camisa de 11 varas y no conocemos cómo funciona la diplomacia y la estrategia militar. Y no conocemos un poquito más de geopolítica. Ay. Entonces la pregunta es, volvemos, ¿cómo está Groenlandia ahora? Está súper protegida. Hay baterías de cohetes, hay militares, hay aviones. ¿Tú has escuchado algo más de Groenlandia? Ha ido bajando. Ha ido bajando. Wow. Que tiene que bajar. Sí. ¿Entiendes? Hablan. Sí, para el pantalleo, como digo yo, para el pantalleo probablemente. Es el fronte. El fronte. Donald Trump desistió. No desistió, la estrategia le funcionó. Exacto. Y mucha gente dice, no, porque se echó para atrás. No se echó para atrás nada. ¿Qué pasó con los aranceles? Lo mismo. Yo te voy a poner aranceles. Si tú haces algo, te voy a poner aranceles. Pero, ¿qué después dijo? Un día después. No, espérate. ¿Se echó para atrás? No, hombre, es que equilibró lo que entraba, salía, entonces, controló. Eso, ahora mismo, ¿qué sucede con la OTAN? Mira, Estados Unidos estaba pagando prácticamente un 12% financiando la OTAN. Técnicamente cada país tiene que aportar, al principio era un 3.5% de su GDP, cada país. Pero nadie quería aportar eso. Entonces Estados Unidos estaba aportando prácticamente un 5 a un 7%. O sea, estaba financiando Estados Unidos la totalidad de la OTAN. Entonces, ¿qué dijo Trump? No, espérate un momentito. Si ustedes no financian, yo me salgo. ¿Qué dijo el que está a cargo de la OTAN? Dijo, ¿saben qué? OTAN. Sin Estados Unidos, nosotros no sobrevivimos. Sí, no existe. No existe, no sobrevivimos. Porque Estados Unidos es quien nos protege realmente a nosotros. ¿Qué empezaron a hacer los países? Todos, menos España, decidieron empezar a construir el 3.5% de su GDP con el goal, la meta de subir al 5%. ¿Funcionó lo que él dijo? Pues claro que sí. Lo que pasa es que todo es estrategia. Todo es que tenemos que muchas veces entender cómo funciona todo esto de la geopolítica y la presión, porque la geopolítica incluye tantas cosas que tú no la puedes ver desde una sola perspectiva. Tú tienes que verla de muchas perspectivas para que entiendas cómo funciona toda esta gran montaña, pirámide, porque es una pirámide. Y toda pirámide tiene una base. Y si tú no fundamentas bien esa base, ¿qué le va a pasar a aquella piedra que está arriba? Se cae. Por eso es que yo siempre he dicho, nosotros como creyentes, como cristianos, como conservadores, tenemos que entender nuestros principios fundamentales en lo que creemos. Una de mis quejas que yo siempre me paso escribiendo, y muchos lo toman como que yo estoy atacando. Yo no estoy atacando. Edmund Burke, el padre del conservadurismo, junto con otros, ¿verdad? Porque no los quiero mencionar todos, establecieron unos principios del conservadurismo.
Mas, sin embargo, aquí hay personas en Puerto Rico que quieren cambiar los principios del conservadurismo, pero se quieren cantar conservadores. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo tú vas a modificar lo que tú dices que tú defiendes? Eso es imposible. Entonces no está siendo conservador. Porque ¿qué hace el conservador? Conserva. La palabra lo dice. La palabra lo dice. ¿Y qué conservas? Unos principios. Algo que realmente tú realmente crees, apoyas. Si empiezas a cambiar algo, ya estás siendo progresistas. ¿Y qué es el progresismo? ¿A qué lado tira? Exacto. Entonces nos cantamos bien conservadores por las cosas. El progresista tiende a ser liberal. Exacto. Y viene adoptando los criterios, si se puede llamar, la ideología de izquierda. Sí, entonces cuando tú le señalas eso, te dicen, no, pero es que... Pero no ven la incongruencia. Uh-huh. No ven la incongruencia. Porque sucede. Entonces se quieren inmiscuir en la política con ese pensamiento. Te quieren señalar cosas. Es como, yo he escuchado personas que dicen, ok, vieron uno de los temas que íbamos a hablar, pero yo sé que no da tiempo. Sí. O sea, del el indulto a la gobernadora. Uh-huh. ¿Somos conservadores? Sí. ¿Qué conservamos? El estatus de derecho. ¿Cuál es el estatus de derecho? Bueno, que ese privilegio que tiene el presidente o el gobernador de indulto es absoluto. Y es una palabra clave, discrecional. Es una discreción. Si yo te digo a ti, Esteban, este es tu teléfono. Véndelo en cuanto tú quieras. Y tú lo vendes en 1 centavo. ¿Yo te puedo criticar porque lo vendiste en 1 centavo? Sí, lo podría hacer, pero es mi discreción de venderlo a uno. Pero la pregunta es, ¿entiendes? Entonces yo te puedo decir, ¿lo hiciste mal? ¿Por qué? ¿Verdad que como que no te puedo decir lo hiciste mal? No, ¿por qué? Porque yo te puedo decir, a mí no me gustó que tú lo vendieras en 1 centavo. No me gustó, porque eso es una opinión. Uh-huh. Pero decir que tú lo hiciste mal, no, porque es tu discreción. Es tu propiedad. Uh-huh. Tú lo vendes en cuanto te dé la gana. Uh-huh. Porque no hay un set de reglas que te diga a ti lo que puedes y no puedes hacer. Es tu discreción. Es algo que tú puedes hacer como tú quieras. Uh-huh. Entonces, si yo digo que soy conservador y que yo respeto el Estado de Derecho y respeto la Constitución porque yo soy conservador, ¿cómo es posible que yo le diga a alguien que ejerce su derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos que yo protejo, que yo digo que la quiero conservar? Porque para unas cosas las quiero conservar, pero para otras no. Pues entonces, ¿qué mucho yo quiero conservar? Ahora, cuando tú señalas eso, te dicen, no, pero es que... No es que objetes la decisión. Uh-huh. Sí, tú la puedes criticar. Claro. Digo, tú no puedes estar a favor, puedes estar a favor o no, pero criticar a la persona que lo ejerció, pero por Dios, ¿cómo tú me vas a criticar que yo vendo a mi casa si es mía? Uh-huh. Sí. Sí, y eso es selectivo, porque a lo mejor lo critico o no lo acepto de fulana o de fulano por lo que hizo, por lo que haya pasado, pero si fuera de otro, pues... Y hay que ver una cosa muy importante. Un indulto no elimina lo que pasó. No. No elimina la vergüenza pública. No elimina lo que la gente diga. O sea, la mancha sigue. O sea, no es que te dicen, ¿verdad? Espérate, el indulto, ya nadie puede hablar de eso. Nadie puede cuando la vean en la calle o cuando te vean en la calle, uy, ¿qué hizo la persona? Yo no sé, porque la indultaron. Sí, son esas cosas, o sea, y eso es lo que sucede también cuando hay personas que quieren decir cosas durante las campañas políticas y cosas así, que dijeron cosas y pretenden que luego que las dijeron, como que uno se olvide. Sí, o no fue así. Sí, pero sí está escrito. Sí, escrito está. Sí, y esa parte de conservadurismo se entremezcla mucho, como usted dice. Me parece que es interesante que debemos de retomar estos temas porque hay quizás un nivel de confusión
Porque como usted dice, si soy conservador, hay ciertas cosas que no, ciertas líneas que no debo de pasar. Pero ¿cuáles son esas líneas, doctor? ¿Qué líneas debe de mantenerse o no debo de rebasar para mantenerse en ese cuadro de conservador? Porque ahí hay grises, para muchos, hay grises que están cruzándose para otro lado, como mencionamos. Entonces creo que en ese proceso de educar debemos de dialogarlo.